Bien, bendiciones hermano. Dios te bendiga. Voy a continuar con el video 2 del tema que estoy haciendo. Y esta vez, continuando, voy a trabajar la palabra gracia. Vamos a trabajar la palabra gracia, pues, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. La palabra gracia. ¿Ok? Que viene siendo Haris. Viene siendo Haris. La palabra gracia en el griego es Haris. ¿Ok? Vamos a trabajar esta palabra gracia en el nombre de Jesús. Esta palabra gracia implica muchas cosas, tanto en el mundo espiritual como lo que es literal. Lo más básico de la palabra gracia es un regalo que Cristo Jesús le otorga al pecador. Es al pecador. ¿Ok? La gracia es otorgada para el pecador. Igualmente así también Pablo lo expresa en Romanos 4, versículo 5. Sino diciendo que el que cree en aquel que puede justificar al impío. Romanos 4, 5. La gracia está inclinada para otorgarle al pecador el beneficio de ser salvo, de tener la vida de Cristo, de obtener el perdón de todos los pecados, ya que en el Antiguo Testamento el hombre no tenía el perdón de pecado totalmente. Y en el Antiguo Testamento, pues el hombre todavía no ha llegado a ser salvo. La salvación en el Antiguo Testamento estaba en un proceso, estaba en un desarrollo hasta que venga proféticamente un Salvador Jesucristo para que salve, perdone, justifique, liberte al hombre pecador que decida creer en Cristo. La salvación, el perdón de pecado y la justificación viene siendo la gracia para el pecador que decida creer en esa salvación que Cristo logró hacer en la cruz del Calvario. Entonces todo se basa en los méritos que Jesucristo logró hacer. Por eso es que Pablo también nos habla. También Pablo nos habla aquí en Romanos 11, versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obra. ¿Qué significa eso? Que la gracia, para que sea por gracia, el pecador tiene que creer que Cristo obró nuestra salvación en la cruz. Cristo ya obró la salvación y el perdón de pecado en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Por eso Pablo dice, si es por gracia, ya no sería por obra. Porque entonces, si nosotros obramos nuestra salvación, y cuando Pablo dice obras aquí, se está hablando de las obras del hombre. El hombre muchas veces hace un buen comportamiento para demostrarle a Dios que puede ser salvo por su buen comportamiento. Esas obras pueden ser orar mucho, ayunar mucho, portarse bien, hacer buenas cosas para los demás, pero por esas buenas acciones que el hombre realiza, Dios no le garantiza la salvación. ¿Okay? Sino creyendo
en la única obra perfecta que Cristo ya hizo en la cruz. Hizo en la cruz. ¿Ok? Entonces Pablo dice, y si no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la obra ya no sería gracia. Ya no sería gracia. Significa que cuando se habla de gracia, es algo que Cristo hizo por nosotros y la hemos recibido gratuitamente. Y no hay que pagarle nada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó al hombre pecador que se consideraba como un esclavo del pecado. Cristo compró al hombre pecador como un esclavo del pecado, lo compró para que el hombre pecador le pertenezca a Cristo, le pertenezca a Cristo. Y Cristo, al comprar al hombre pecador, entonces lo compró a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, cuando Pablo habla de gracia, aquí la palabra gracia es un regalo que el hombre recibe de parte de Jesucristo, ya que el hombre, la condición del hombre, estaba muerto en su delito y pecado. ¿Dónde lo encontramos? Pues aquí mismito. Aquí mismito. Vamos a volverlo aquí. En el capítulo 2 de Efesios, dice Pablo, capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Eso es gracia. Recibir la vida, que es la salvación. La vida de Cristo es la salvación. Y cuando hablamos de vida, esta palabra vida, bueno, en el griego, me parece que de acuerdo a las escrituras del griego, la palabra vida en el griego es zoe. La palabra vida en el griego es la palabra zoe. Y zoe está aquí en un neutro. Neutro. Principalmente zoe es la vida de Cristo en el hombre, que viene siendo la salvación. La salvación de Cristo en el hombre pecador que ha creído en Cristo, en la obra redentora, recibe la vida. Al estar en neutro, eso significa que esta vida es mucho más profunda de lo que es salvación salvífica en el alma y en el espíritu del hombre. Es mucho más profundo, va mucho más allá. Significa que el hombre en la tierra tiene vida. ¿Y qué significa esta vida en el hombre en la tierra? Que tiene ganas de vivir. Yo tengo ganas de vivir, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de ayudar al prójimo, tengo ganas de trabajar, de ayudar al prójimo. Me siento con energía, alegría, con gozo, con contentamiento. Tengo el deseo de hacer algo por los demás. Tengo vida. Eso es vida también. Cuando el hombre tiene el deseo de vivir, de hacer algo bueno, útil, trabajar, estudiar, superarse, seguir adelante, hacer algo por los demás, ¿verdad? Mucho más. Eso es parte de la vida de Cristo. Esto es parte de lo que es vida, Zoe de Cristo. ¿Ok? Todo eso. Por eso está en neutro. Pero el principal contexto de gracia es recibir la vida de Cristo, la salvación, el perdón de los pecados. Cuando Pablo habla de gracia, además de que es un regalo que Dios le otorga al pecador por la obra de Cristo Jesús, pues vemos aquí la palabra gracia contestada, respondida y contestada en Efesios 2:1, aquí mismo, cuando dice Pablo, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5, Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por su gracia somos salvos. ¿Qué significa estar muerto?
en delitos y pecados. Yo lo comparo como una casa, metafóricamente hablando. Lo comparo como una casa vieja que está desmantelada, vieja, despintada, llena de hongo, llena de sucio, desmantelada, que las paredes están sucias, están jotas, las ventanas están jotas. Bueno, la casa está hecha un desastre y viene alguien, la regla para que alguien la pueda vivir. ¿No me entiendes? Yo la comparo así. Pues entonces, cuando Pablo habla de que el hombre estaba muerto en pecado y delito, es así mismito. El hombre estaba desmantelado espiritualmente y no podía tener comunión con Dios y no podía tener la santidad y la comunión que Dios le demanda al hombre, porque el pecado hizo que el hombre se desmantelara, se desuniera, se separara de la comunión y la santidad y la obediencia. La gracia de Cristo nos hace a nosotros vivir en obediencia. Nos hace vivir en obediencia. Tenemos el deseo. La gracia de Cristo no es como muchos lo piensan, que muchos piensan que la gracia de Dios es libertinaje y provoca que el hombre viva una vida desordenada. No. Pablo dice en Romanos 1, 6 y 7 que el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para transformar, para cambiar. La gracia de Cristo nos une a Cristo. Nos une a Cristo y nos hace sentir el deseo de amarlo, de anhelar a Cristo. Entonces, vamos a verlo en este ejemplo. Vamos a verlo en este ejemplo que yo le voy a dar. Romanos 5, Romanos 6, 22. Vamos a buscarlo aquí en esta versión, a ver cómo lo traduce. Ok. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿Viste? Eso es gracia. Eso es gracia. Hemos quedado libres del poder del pecado. Aquí el poder del pecado es una acción abstracta. Es una acción completamente abstracta. Una acción completamente abstracta. Completamente. Significa que en Romanos 6:22, Romanos 6:22, cuando Pablo habla de que hemos quedado libres completamente del poder del pecado, es un poder que el pecado tenía sobre el hombre, que lo dominaba y lo controlaba. Ahora Cristo es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Pablo da un resultado en el mismo libro de Romanos 6, pero en este caso, versículo 14. Romanos 6:14. Dice Pablo que el pecado no se enseñoreará más del hombre. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Entonces, antes de yo continuar aquí con Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Cristo. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Viste? La gracia de Cristo no es libertinaje. No nos hace vivir si es que recibimos la verdad del Evangelio. Si no hemos recibido la revelación de la verdad del Evangelio, vivimos como nos da la gana. Nos comportamos como nos da la gana. Significa que no hemos recibido el Espíritu Santo realmente. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado con qué se predica
¿Y qué recibimos cuando se predica la palabra? Cuando se oye la palabra, hay que tener mucho cuidado qué es lo que se predica, qué es lo que se oye y qué es lo que recibimos. ¿Qué espíritu recibimos? Porque si recibimos el espíritu de gracia, el poder de Dios nos transforma y nos cambia realmente. Y la gracia nos hace vivir plenamente en santidad y tener comunión y tener reverencia santa al Señor. Yo quiero tener reverencia santa y temor reverente ante ti. Pero si no tenemos eso, quiere decir que no hemos recibido la gracia y el Evangelio de Cristo correctamente. ¿Ok? Por eso Pablo dice aquí, pero ahora quedaron libres del poder de pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen. ¿Por qué? Porque hemos quedado libres del poder de pecado que nos domina. El poder de pecado es como un amo. El poder de pecado es un amo, es un líder, es un gobierno espiritual. Un gobierno espiritual es totalmente abstracto. Está en el hombre. Y eso no es fácil de sacártelo. No es algo que tú puedes hacer, sacártelo fácil. Se necesita el poder de Cristo. Creer en Cristo para que Cristo saque ese poder del pecado y de la muerte. Y Cristo ponga su espíritu. Para que Cristo ponga su espíritu en nosotros y podamos obedecer. Y tengamos la obediencia. Que podamos nosotros tener temor reverente a través del Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Ok? Y esto es bien importante. Cuando Pablo dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en nosotros. Todo tiene que ver con la obra de Cristo, no es con tu comportamiento, no con tus obras, no con tus méritos. Porque el hombre que es pecador, que no tiene a Cristo, por más buenas obras que haga a los demás, pecador se queda. Pecador se queda porque no ha recibido el Espíritu Santo que lo santifique y sea libre del poder de pecado. Ahora Pablo dice, ahora hace las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna. Pablo también nos dice en Romanos capítulo 5, vamos a ir a Romanos 5, un momentito. Romanos 5, versículos 20 y 21. Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. ¿Viste? La función de la ley es abundar el pecado. La función de la ley es que revela el pecado abundante en los hombres. El pecado viene la ley viene a revelar el pecado en los hombres, a revelar que los hombres son pecadores. La ley se introdujo para que el pecado abunde. Aquí la palabra abunde o abundar del griego, de la palabra griega, la palabra es pleonazo. La palabra abundar, la palabra pleonazo, la palabra abundó o abundar, en el griego es pleonazo. Entonces Pablo dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Aquí la palabra sobreabundó del griego viene siendo huperperiseuo. La palabra sobreabundó la gracia. ¿Ok? La palabra huperperiseuo, aquí está. La palabra huperperiseuo se traduce así. Huperperiseuo, que viene siendo sobreabundó. Significa que la gracia
sobresale. La gracia tiene misericordia con el pecador. La gracia está de parte y al favor del pecador que ha creído. Entonces, esta palabra gracia, esta palabra huperperiseo, tiene otras implicaciones más. Dice aquí Pablo, en el versículo 20, porque la ley se introdujo. Se introdujo. En otras versiones también aparece la gracia entró también. Al decir entró o se introdujo, ¿verdad? Entró o se introdujo de las dos formas. Entró o se introdujo, ahí sale otra palabra más. Ahí sale otra palabra más. ¿Ok? Sale otra palabra más. Que esta otra palabra más que realmente está expresando, donde hay pecado escondido, oculto, la gracia hace que el pecador reciba la gracia, el amor, para que pueda ser libre. ¿Ve? Aún en el pecado oculto, que tiene el pecado oculto, la gracia es más abundante. La gracia sobreabunda más, sobresale cuando el pecado está oculto, escondido. Por eso es que recordamos la acción que Jesucristo hizo con Pedro, el apóstol Pedro, en la barca, en unas de las pescas. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Claro que sí, él lo sabía. Pero Jesús le dijo a Pedro, boga más profundo, métete más profundo. Y Pedro dijo, está bien, Señor, haré eso, en tu nombre haré eso mismo, te voy a obedecer. Pues Pedro estaba cansado, agotado, abatido, porque no había pescado nada en toda la noche. Estaba muy cansado y abatido, ¿tú me entiendes? Y Cristo le dio abundante gracia. Fue por encima a lo que Pedro más adelante iba a hacer, que era negar a Jesús. Cristo le dio gracia a Pedro multiplicándole los peces en la barca. Y la barca se llenó tanto de peces que se quería hundir la barca de tantos peces. La gracia sobreabunda cuando el hombre tiene una gran necesidad oculta, escondida. El hombre lo que hace es que hace como Pedro. Pedro miró a Jesús y cuando vio Pedro y se dio de cuenta la multiplicación de los peces, Pedro cogió a Jesús, se dirige a Jesús y se postra y le dice a Jesús, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo no merezco lo que tú hiciste por mí. Tu gracia abunda en medio de la condición que yo me siento. Yo no me siento en condiciones de recibir tu gracia. Aparte de mí, soy un pecador. La gracia va por encima a todo lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos necesitados, lo que necesita el hombre. La gracia va por encima, supera todo eso. El hombre es capaz vemos la gracia manifestada en la mujer samaritana, que una vez Jesús le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el último no es tu marido. La mujer dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Y inmediatamente la mujer samaritana se fue y decirle a todo el mundo, a decirle, mira, vengan a conocer a uno que es Jesús. ¿Acaso no es este el Jesús en quien nosotros debemos de adorar? Fue a llamar a todos los idólatras, a todos los pecadores idólatras, a decirle y a revelarle a ellos que acaso es este Jesús a quien nosotros deberíamos de adorar y no es adorar una idolatría. La gracia va por encima y cuando el hombre oculta algo, esconde algo, el hombre se siente contento que lo que hace es que se postra en adoración. La gracia. Cristo le dio gracia a la mujer adúltera también.
Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Se supone que Jesús la debe de condenar, porque en ese periodo de tiempo, todavía Jesús estaba bajo la ley. Todavía seguía estando bajo la ley en el Evangelio según San Juan. Pero Jesús no le importó la ley. Lo que le estaba importando la ley eran los fariseos, que le dijeron a Jesús, mira, debe de ser apedreada. Esos son los que tenemos que cuidarnos con aquellas personas que te dicen a ti, tú debes ser castigado. Pero Cristo quitó el castigo por perdón. Ese es el Evangelio y esa es gracia. Quita el castigo, quita su ira, quita su enojo por perdón de pecado y por misericordia. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Así le dice, no hay nadie que te haya condenado. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Eso es gracia. Todo eso significa gracia en abundante. ¿Ok? Y yo sé que Dios va a dar más gracia abundante en tu vida, cambiando tu hogar, tu familia, tus hijos, prosperándote en el nombre del Señor. Dios va a hacer cambio. Esa es la voluntad de Dios, dar gracia. Pero se necesita predicar de la gracia para que haya gracia. Porque donde quiera que no se predique gracia, entonces abunda el pecado. Y si abunda en pecado y no hay gracia manifestada, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar si abunda el pecado y no hay gracia manifestada? Pues lo que se espera es juicio. Por eso Cristo quiere que se revele la gracia, se predique y se entienda la gracia y el amor de Cristo también. Un abrazo, un abrazo. La gracia hace que el hombre tenga vida, conciencia, reciba la vida. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto en su delito y pecado. El hombre estaba parecido a una casa. Yo lo comparo a una casa que está desmantelada, rota, destruida. Cristo arregla esa casa adentro, arregla esta casa por dentro, la adorna con el Espíritu Santo, la adorna, tiene el Espíritu Santo y cuando recibimos la gracia del Espíritu Santo, el hombre produce gracia, produce temor reverente. ¿Viste? Temor reverente. ¿Tú me entiendes? Que la gracia nos hace vivir en reverencia, pero en santidad y en reverencia, a pesar de nuestras debilidades que tengamos nosotros. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos a dejarlo así. Mientras tanto, yo iba a leer Romanos 3:11, cuando la gracia de Dios también, según Efesios, es un regalo, una dádiva que Dios le otorga al pecador. Y Romanos 3:11 en adelante, 3:11, pues dice la condición que se hallaba el hombre, que no hubo justo en este mundo que hiciera el bien, todos se inclinaron a hacer lo malo. Pues la gracia es un regalo de Dios, inmerecida, porque todos éramos malos. ¿Quién era malo? ¿Yo? No. ¿Quién era malo? ¿Aquel? Todos. Todos. Nadie puede culparse uno. Tú tienes la culpa, yo sí estoy bien, tú no. Todos éramos malos. Pero si hemos creído en Cristo, vamos a ser perfeccionados. ¿Ok? Al creer en Cristo somos santificados. Dios nos repara, nos liberta del poder del pecado, nos liberta para poder obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Vamos a leer este último versículo que ya yo leí, que es el mismo versículo 6, capítulo 6 de Román, versículo 22, donde yo le estaba diciendo a ustedes, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Cuando nosotros somos libres del poder del pecado, del dominio del pecado, la gracia nos da reverencia, no libertinaje. Y la gracia nos va a perfeccionar, como Pablo dice en Filipenses 1:6. La gracia viene a perfeccionar algo imperfecto. Así que no te preocupes cuando alguien te dice a ti, tú tienes esto, tú tienes aquello, tú tienes otro. Tranquilo, tranquilo. La gracia nos está a todos perfeccionando. Y la palabra perfección es perfeccionar algo que es santo. Que como quiera es santo, que tú eres santo. Tú eres santa. Tú eres una mujer santa. Tú eres un hombre santo. Proclámalo así, porque esa es la gracia. Que estamos en santidad, que tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa para Dios. La gracia nos perfecciona poco a poco. Que esta palabra
Perfeccionar, ¿verdad? Perfeccionar viene del griego epileteo, epileteo, epiteleo, epiteleo, así se llama la palabra perfeccionar, ¿ok? Y perfeccionar es como completar, completar. Entonces la palabra epi significa espacio, espacio. Hay un espacio de tu vida que Dios va a completarla, va a seguir trabajando ese espacio en tu vida. ¿Ve? Ese espacio en tu vida va a seguir operando, trabajando. Y entonces la otra palabra teleo, teleo del griego, es terminar o completar. Terminar o completar. Significa, significa que cuando Dios repara, compra una casa, un ejemplo, tomando un ejemplo, Dios compra una casa, ¿verdad? O un hombre compra una casa también y la casa está vacía, sucia, desordenada, la casa, pero a la vez que la compra es suya, es nuestra. Cuando tú compras una casa es tuya, ya tú puedes hacer lo que tú quieras porque es tu casa, es tu propiedad. Entonces tú vas reparando la casa, vas limpiando, pintando, reparando, arreglando la casa, vas poniendo las cosas en su lugar, poniendo en orden todo. Esa es la palabra perfeccionar. Dios nos compró a nosotros con la intención de perfeccionarlo. Y esa buena obra la está haciendo contigo, con tu casa, tu hogar, tu familia, con todo. Y Él la va a perfeccionar hasta que llegue el día de Cristo, para irnos con Cristo en las nubes. Bendiciones. Un abrazo. Que la paz del Señor siempre esté contigo, hoy y siempre. Te pregunto, ¿te ofendí? No. ¿Te insulté? Tampoco. ¿Te desacredité? Tampoco. ¿Te condené? Tampoco. Dios te bendiga en el nombre del Señor.